Psicología evolutiva. En esta primera diapositiva del tema vemos un pequeño resumen de todo lo que vamos a hablar, teniendo en cuenta que la psicología objetiva tiene el estudio del ser humano en todos sus ciclos de vida. Esto comprende desde que nacen o incluso desde que están en el vientre de la mamá hasta que mueren, ya que son diferentes las etapas según cuando son niños o una persona de 40 o de 60 años. Como se dijo anteriormente, su principal objetivo es el estudio del desarrollo del ser humano a lo largo de todo su ciclo vital. Es importante mencionar que es una rama de la psicología y se trata de una disciplina que nace del interés de comprender los múltiples cambios que manifiesta la mente y la conducta de un desarrollo continuado desde el nacimiento hasta la tumba. No es igual a un desarrollo infantil a un desarrollo más adulto. Uno de los precursores más importantes tenemos a Tiedemann, que realizó diarios y biografías de bebés para estudiar la conducta sensorial, motora, cognitiva y el lenguaje. Tenemos a Darwin, que con su propio hijo realizó una investigación acerca de la evolución de los niños, y otro es Preyer, publicando en 1883 El alma del niño. Teorías y modelos propuestos. El primero de ellos es Freud, en el que dice que la personalidad estaba estructurada por tres instancias: el ello, o parte pulsional; el superyo, o parte crítica, censura y moral; y el yo. Luego está Melanie Klein, que consideraba que el ser humano está motivado por establecer relaciones con otros. Esta autora desarrolla que el estudio del niño, a partir del juego simbólico y la teoría de las relaciones objetales, consideraba que el yo existía desde el nacimiento y que el ser humano pasaba por dos etapas: en el primer año de vida, de una posición esquizoparanoide y una posición depresiva. Luego están las etapas y crisis de Erikson, que él pensaba que la sociedad y la cultura tenían un papel importante sobre la configuración de la personalidad de cada ser humano, teniendo en cuenta que la personalidad que iba a crear iba a ser de acorde a la cultura en la que estaba habitando. Luego está la teoría cognitiva evolutiva de Piaget, donde dice que el sujeto en desarrollo va generando diferentes estructuras y esquemas mentales que le permiten explicar el mundo a partir de su propia actuación sobre él. Por último, encontramos el ecológico de Bronfenbrenner, en donde le da importancia a los diferentes sistemas ecológicos, donde se encuentra el microsistema, que es uno mismo a nivel individual. Después se encuentra el mesosistema, en donde ya está la familia, la vecindad, en donde uno estudia, o los compañeros y amigos. Después el exosistema, que son cosas exteriores como la televisión, la iglesia y el gobierno. Y por último está el macrosistema, donde ya son las cosas más grandes, lo que es el gobierno en relación a lo mundial, valores sociales de la sociedad en donde vive el sujeto, y por último el sistema religioso. Por último, la importancia dentro del entrenamiento deportivo de la psicología evolutiva, en donde la primera importancia es el desarrollo del niño de los 0 a 6 meses, en donde, como decían uno de los primeros autores, hay un desarrollo motor, cognitivo, de lenguaje y social, en donde cada uno, según cierta edad, debe desarrollar ciertas cosas para poder ir mejorando e ir evolucionando. Por ejemplo, en el desarrollo motor, dentro de los 0 a 6 meses, el bebé debe prepararse para el gateo y saber levantar la cabeza. Si no puede hacer esto, a los 6 y 12 meses ya no podrá gatear y no se podrá poner de pie en algunos pasos, y así se irá retrasando el desarrollo. Por último, la importancia del ecológico de Bronfenbrenner, ya que depende del microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema, el niño va a evolucionar de diferentes formas. Si él mismo no tiene la voluntad de entrenar, no lo va a hacer. Si su familia no lo apoya, será complicado. Si el gobierno local no presenta espacios, el niño no podrá. Y si ciertos valores sociales que no le permitan la práctica deportiva, pues se le complicará al niño. La psicología social.
Esta nació en el siglo XVIII, posterior a la Revolución Industrial. Esto por la aparición de la máquina de vapor y que a las empresas les salía mucho más rentable el tener muchas máquinas de vapor. Entonces, todas estas personas quedando tan disgustadas por el hecho de que la empresa prefirió mucho más la rentabilidad y dejar personas desempleadas, personas que obviamente tenían una vida, tenían un hogar, tenían familia, etcétera. Entonces, estas personas quedaron tan mal que empezaron a crear grupos políticos, asociaciones, sindicatos para pelear contra estas injusticias. Entonces, el objetivo de esta psicología es estudiar la relación de la persona con sus comportamientos y qué cosas influyen en este comportamiento que toma esta persona. Cosas como principalmente puede ser el ambiente, que eso incluye la familia o personas con las que vive, personas con las que convive, si una persona que estudia en un colegio o está en una universidad, con qué personas está la mayor parte del tiempo, en qué barrio vive, en qué ciudad, en qué país, en qué continente. Todas estas cosas influyen en el comportamiento de la persona. Algunas teorías propuestas en cuanto a la psicología social empieza por Hippolyte Taine, que comenta que el ambiente tiene una gran influencia sobre las personas y sus comportamientos. Como ya comentaba, las personas con las que viven, dónde viven, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también está Kurt Lewin, que menciona que no únicamente el ambiente tiene influencia sobre las personas, también influye en gran medida la percepción que estas personas pueden llegar a tener sobre las cosas. De esta manera, el punto de vista de Kurt Lewin es más profundo a lo que viene siendo el comportamiento de las personas, porque no es lo mismo dos personas que viven en el mismo ambiente, tienen similares condiciones de vida, etcétera, tengan el mismo comportamiento simplemente por tener condiciones similares. ¿Por qué? Por la experiencia que tiene cada una de las personas. Las experiencias moldean los pensamientos de las personas y entonces empieza a cambiar así su perspectiva de las cosas y por ende cambia su comportamiento y su manera de pensar. Ya enfocándonos en el ámbito del entrenamiento deportivo, ¿cómo se podría aplicar la psicología social? Ya dijimos que la psicología social estudia el comportamiento de las personas. Entonces, este comportamiento puede variar significativamente con la realización de un entrenamiento. ¿Por qué? Porque el entrenamiento, número uno, generalmente es constante. Entonces, esto va a hacer que el comportamiento de la persona cambie y empiece a ser una persona mucho más aplicada, mucho más dedicada, mucho más responsable. Entonces, generalizando todo lo que ya se habló acerca de la psicología social, el estar inmerso en un deporte o en una práctica deportiva hace que cambie tu ambiente y por ende tu comportamiento. Vas a estar relacionado con diversas personas, vas a estar enfocado en llegar a un objetivo, en este caso deportivo, el ganar algo, el ganar alguna competición, el llegar lejos en una competición, el querer demostrarte a ti que puedes hacer más. Todo esto empieza a cambiar el comportamiento de las personas y ahí es donde se empieza a aplicar la psicología social. Y esta psicología, además, únicamente no se ve implícita en cuanto al deportista, sino en cuanto a los espectadores de dicho deporte, que muchas veces se empieza a generar violencia, empieza a cambiar el comportamiento de estas personas simplemente por ver a dos deportistas compitiendo o más y terminan habiendo violencia entre los deportistas, las personas que ven este deporte, árbitros, los medios de comunicación, todo empieza a generar controversia, empieza a cambiar su comportamiento, digamos en este caso de pacífico, normal como puede ser una persona, y se empieza a volver hostil, se puede generar hasta, puede llegar a haber problemas legales por una persona herida, una persona muerta por algo que tiene que ser un espectáculo para ellas y no una cosa por la que tienen que empezar a pelear. La psicofísica. A lo largo de este video voy a estar tratando temas como
cuál es su objetivo, algunos exponentes, su definición, ejemplos y el cómo llevarlo al ámbito del entrenamiento deportivo. Se dice que la psicofísica siempre ha existido desde los comienzos de la psicología. Nace dedicada al estudio de la percepción visual, aunque después su imagen se ve ampliada al estudio de la relación que hay entre lo fisiológico y la parte psíquica del ser humano. La psicofísica, de manera más profunda, tiene como objetivo estudiar la relación entre los estímulos, una estimulación externa y esas cualidades, y el cómo lo percibe el ser humano, cómo percibe dicha estimulación o dicho estímulo. A continuación hablaremos de los principales exponentes de la psicofísica, que son Gustav Fechner y Heinrich Weber. Heinrich Weber fue un médico alemán considerado uno de los fundadores de la psicología experimental. Fue una figura muy influyente en su época en las áreas de la fisiología y la psicología. Sus estudios se basaron en el sentido del tacto y en los fenómenos sensoriales. Y con estos estudios que realizó, constituyó la ley Weber, que posteriormente sería conocida como la ley Weber-Fechner, debido a los aportes de este último a la misma. Gustav Fechner fue un filósofo y un psicólogo alemán, conocido después como el padre de la psicofísica, dado que, en base a la ley de Weber, consiguió expresar de manera aritmética la percepción de un estímulo y la reacción de este. La ley de Weber-Fechner consiste en cómo podemos diferenciar entre distintos estímulos en función de la intensidad con la que esto se presente. Esta ley es una de las bases de la psicofísica, ya que en base a distintos estímulos y a su magnitud, la capacidad del ser humano de percibirlos se ve aumentada o reducida según la magnitud de los mismos. Recordando que la psicofísica se basaba en un principio y estaba dedicada solamente a la percepción visual, y gracias a los aportes de Fechner tuvo un impacto más profundo, ya que buscaba estudiar la relación entre lo fisiológico, tiene que ver con toda la parte física del ser humano, y lo psíquico, que ya es la parte mental y la percepción a los estímulos que se dan. Mirando la ley de Weber-Fechner un poco más a profundo, al tratarse esta de estímulos, no se puede dejar de lado un término tan físico como lo son los reflejos, que se definen como la reacción que sucede automáticamente en respuesta a un estímulo. Y un reflejo puede generar distintas reacciones, ya sean motrices o sensoriales, y algunos de estos se dan incluso de manera inconsciente. Mirándolo de manera más profunda, se puede encontrar que muchos de estos reflejos vienen implícitos en la memoria filogenética del ser humano, ya que esta es una memoria en la que el ser humano nace y se va desarrollando poco a poco a lo largo de su crecimiento. Llevándolo al término de entrenamiento deportivo, en los deportes, en los juegos, hay muchas situaciones que pueden ser tomadas, al haber tanta intensidad, se pueden tomar como un estímulo. Y la psicofísica lo que busca es estudiar la percepción del deportista ante dichos estímulos y su reacción ante estos, ya que esta puede afectar la toma de decisiones, ya que las decisiones que toman los deportistas en un juego tienen que ser en cuestión de milisegundos,